Bien, ahora si vemos el concepto de suryectividad o sobreyectividad, ¿sí? Lo que vamos a ver es que para todo Y perteneciente a B tiene que existir un X perteneciente a A tal que Y es igual a f de X. Bueno, a ver qué significa esto. Si nosotros tenemos en palabras, a ver, se lo digo primero en palabras y después lo vemos en ejemplos. A todo elemento del codominio le tiene que corresponder una preimagen en el dominio. O, lo que es lo mismo, una función es sobreyectiva cuando la imagen coincide con el codominio. A ver, ¿qué significa esto? Que, dicho en forma casera, no tiene que sobrar ningún elemento en el codominio. Siempre todos los elementos del codominio, ¿sí?, tienen que ser imagen de alguno del dominio. Tienen que tener una preimagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta función nosotros vemos todos los X, todos los Y, en este momento en la sobreyectividad nos concentramos en el conjunto de llegadas, ¿sí?, en el codominio. Si todos los elementos de Y, ¿sí?, si a todos los elementos de Y les llega una flechita, o sea, si todos son imagen de alguno del dominio, quiere decir que la función es sobreyectiva. En este caso, si ustedes se fijan, todos los elementos tienen un elemento del dominio que les corresponde. Acá, en este caso, vemos que no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque estos tres elementos tienen su preimagen, pero estos dos elementos no tienen preimagen. Entonces, esta función, ¿sí?, no es suryectiva, no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque sobran, entre comillas, elementos en el Y. Elementos de Y, o sea, elementos en el codominio. Entonces, fíjense que en este caso, que esta es la definición por ahí más sencilla que van a ver para cuando vean las gráficas, el conjunto imagen y el codominio coinciden, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que esté en el codominio y no esté en el conjunto imagen. Entonces, en este caso es sobreyectiva. Este caso, como el conjunto imagen no coincide con el codominio, no es sobreyectiva. Veamos en este. En este, si ustedes se fijan, que es uno que vimos para la inyectividad, que esto no era inyectivo porque distintos valores de dominio tenían la misma imagen, esta no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva, ¿sí? Porque el conjunto imagen coincide con el codominio. Fijémonos acá. El dominio normal son todos los reales, ¿sí? Y el codominio normal son todos los reales también. ¿Sí? Salvo que nos digan algo distinto, el codominio son todos los reales. Y si nos fijamos, el conjunto imagen de esta función, ¿sí?, primero es bueno determinar el conjunto imagen. La imagen de esta función es desde este elemento, supongamos que es un menos 2, ¿sí?, por decir algún cosa, desde el menos 2 hasta el más infinito. Del menos 2 al más infinito. Entonces, si la imagen es del menos 2 al más infinito, ¿sí?, y el codominio eran todos los reales. ¿Qué significa esto? Que el conjunto imagen no coincide con el codominio, pues es un subconjunto del codominio. Bien, entonces esta función, así como la vemos, no es sobreyectiva, ¿sí? Para que sea sobreyectiva tendríamos que decir que el codominio, a partir de un codominio distinto, no un codominio de todos los reales. Bien, y acá en esta función, como esta función también empieza, ¿sí?, en este que podríamos llamarlo menos 3. ¿Por qué? Porque es una función exponencial y tiene asíntota acá, ¿sí? Entonces esta función, la imagen es del menos 3 al más infinito, el menos 3 sin incluir, ¿sí? La imagen es del menos 3 al más infinito, sin incluir, acá estaba incluido el menos 2, acá está sin incluir el menos 3. Y si ustedes se fijan como la imagen no son todos los reales, sino que es del menos 3 al más infinito, esta función tampoco es sobreyectiva. ¿Cuál sería una función sobreyectiva? ¿Sí? Una función con gráfica sobreyectiva. Y, por ejemplo, la función lineal. ¿Por qué? Porque la función lineal sigue del más al menos infinito, se va y todos los elementos de Y van a ser imagen. O otra función, de las que ya más o menos deben saber, es la función x al cubo, ¿sí? Que esta función se va abriendo y acá también se va abriendo en forma casi imperceptible, ¿sí? Y todos los elementos de Y, ¿sí?, tienen una preimagen en el X, o sea,
ustedes piensen en la imagen de esta función son todos los reales. Ya está, si son todos los reales, ¿sí? Coinciden con el codominio que son todos los reales. Y así uno puede ir pensando en las diferentes funciones. Para la sobreyectividad se tienen que concentrar en el conjunto imagen. Si el conjunto imagen son todos los reales, es una función sobreyectiva. Y si no, no. ¿Estamos?